Saludos mundo de parte de todo el equipo de Mindalia. Mi nombre es Estefanía y os doy la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas de todo el mundo, como tú, asisten diariamente a las conferencias en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. En el programa de hoy tenemos el auténtico placer de contar con Mari Carmen Martín, que viene a impartir su interesante conferencia titulada ¿Cómo se modifica el cerebro con la práctica de la meditación? Nuestra invitada es psicóloga, psicoterapeuta, consultora organizacional en bienestar y docente universitaria, licenciada en psicología, posgrado en recursos humanos, maestría de administración de empresas por La Salle, Filadelfia, USA Ramon Llull, programa de desarrollo ejecutivo, asistente personal digital por Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas Business School y máster en terapia cognitivo-social por la Universidad de Barcelona. Consultora en personas y organizaciones en el ámbito del bienestar, gestión del cambio en consultoría en España y Reino Unido. Directora de recursos humanos en empresas multinacionales americanas, españolas y alemanas, gestionando equipos en diversos países de Europa y Sudamérica. También es docente, profesora asociada en la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Derecho y Psicología, en la Universidad Internacional de Cataluña, en la Facultad de ADE, en La Salle, Engineering Business School, Universidad Ramon Llull y la Toulouse Business School. Ahora en un ratito vamos a estar con ella y con esta interesantísima conferencia, pero antes déjame recordarte la buena noticia de Mindalia, que es la creación de 2 nuevos canales para así poder llegar a más gente. Se trata de Mindalia TV en inglés y Mindalia Televisao en portugués. Ya puedes acudir a estos canales y visitar contenido como entrevistas, conferencias y programas en directo. Puedes encontrarlo en YouTube y también en sus páginas web, que paso a decirte, www.mindaliatv.com y www.mindaliatelevisao.com. Ayúdanos si quieres a su difusión, suscribiéndote o compartiéndolo en tus redes sociales. Además, que hablas inglés o portugués y en este contexto te apetece dar una conferencia con nosotros, simplemente tienes que dirigirte a estas páginas y rellenar el formulario para ofrecer conferencias. Me queda animarte a que utilices el chat en directo que ves en tu pantalla. Comparte con nosotros todas esas inquietudes que le quieras preguntar a Mari Carmen, y para hacerlo, escribe la palabra pregunta en mayúsculas al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo y a continuación el texto de la pregunta, que finalmente le vamos a trasladar a nuestra invitada y que nos va a contestar seguro muy amablemente al término de la conferencia. Así que ya sin más le damos la bienvenida a Mari Carmen Martín y esta interesante conferencia titulada ¿Cómo se modifica el cerebro con la práctica de la meditación? Gracias por estar en Mindalia en directo, Mari Carmen, bienvenida. Recuerda activar el micro. Micro. Ahí estás. Ahora, ¿me escuchas? Perfectamente. Estupendo. Pues nada, antes de comenzar quería daros las gracias porque, bueno, me hace muchísima ilusión estar aquí y he visto multitud de conferencias con vosotros y entonces, bueno, pues es un placer y es un privilegio estar aquí con todos vosotros. El privilegio es nuestro, así que ahora a disfrutar de ti. Muy bien. Bueno, pues esta conferencia que he preparado intenta hacer una pequeña revisión, por ejemplo, pues de algunas técnicas de meditación, poner un poco de claridad, porque hay muchas técnicas de meditación, y llegar a algunas conclusiones respecto a qué dice la ciencia actualmente, desde la psicología, desde la neurociencia, desde la biología, incluso también en la psicofisiología, qué es lo que ocurre en nuestro organismo, pero también en nuestro cerebro con la práctica meditativa. Y antes de empezar, yo quisiera explicar un poco que el mensaje que traigo es un mensaje para animar a todas aquellas personas que sigan meditando con cualquier técnica de meditación que estén llevando a cabo. Hay mucha más investigación, por ejemplo, en una técnica meditativa que es como más contemporánea, laica, como sería la meditación mindfulness, pero también existen multitud de evidencias sobre otras técnicas meditativas. Entonces, bueno, creo que mi misión un poco hoy es clarificar un poco, animar sobre todo
y entender que también pues, las diferentes técnicas de meditación tienen diferentes beneficios y diferentes impactos. Pero que estamos en un momento apasionante desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de neurociencia, que cada vez sabemos más, que cada vez se crean puentes entre las diferentes áreas de investigación y se está creando un desarrollo multidisciplinar en muchos ámbitos que puede llevar una aceleración o un momento de despegue muy importante y a lo mejor lo que estamos explicando ahora dentro de, no sé, 3, 4 años, pues es todo, tenemos muchísimas más evidencias, ¿no? En los últimos 50 años ha habido mucho interés sobre las técnicas meditativas, pero también ha habido bastantes malinterpretaciones, porque desde Occidente, cuando los europeos llegaban a, por ejemplo, pues a la India o a China o al Japón, empezaron a describir ciertas técnicas como técnicas meditativas, cuando en el fondo eran técnicas religiosas. Entonces, también hay un campo muy amplio en el ámbito de la espiritualidad y de la religión, pero es bastante complicado porque lo que complica el avance científico es poder comparar ciertas prácticas, ¿no? Entonces, lo que desde Occidente llamamos técnicas meditativas, pues en los lugares respectivos de origen, como puede ser, por ejemplo, en Japón, la práctica Zen es una práctica religiosa y aquí también hay muchas personas que entienden, por ejemplo, las prácticas budistas como filosofía, pero no debemos olvidar que el budismo es una religión. Entonces, bueno, hay muchos aspectos que podríamos decir que son como etimológicos o de entendimiento y de comprensión que se mezclan, ¿no? Pero, bueno, el término en Oriente de meditación pues está lindando muy cerca e incluso puede ser pues lo que es una religión, ¿no? Pues hay escuelas como el Zazen en Japón, hay áreas muy circunscritas donde hay un cuerpo pues más bien religioso, ¿no? Que lo soporta. En China pues también las técnicas del Qigong, el budismo, toda la práctica yoga en la India a través del hinduismo, ¿no? Y bueno, como se han ido acercándose a diferentes países a lo largo de los años y bueno, pues últimamente la definición más clara de meditación entraría dentro de un ámbito de entrenamiento mental o entrenamiento de la atención, como por ejemplo en la práctica del mindfulness, ¿no? Entonces ahí hay una serie de técnicas muy claras meditativas que las encontramos incluso en la tradición cristiana y técnicas que han empezado pues, en los años 80 a recuperarse del antiguo cristianismo. Hay técnicas meditativas en el ámbito del Islam, hay técnicas meditativas en el ámbito budista, en el ámbito hinduista, en muchos aspectos. Bueno, el vipassana, que también es muy, muy practicado en Europa, y la meditación mindfulness, ¿no? Que es donde tal vez encontraríamos muchísimos estudios. El año pasado hice una búsqueda y aparecieron como 9.900 términos, bueno, estudios académicos que mencionaban la palabra mindfulness. En un último libro publicado hace un año y traducido al castellano este año de Daniel Goleman y Richard Davidson, que son dos investigadores también con un reconocimiento muy, muy, muy completo en diferentes países y en diferentes ámbitos científicos. Ellos hablan de unos 6.600 estudios sobre meditación. Entonces, eso constituye muchísimo. Ha habido un crecimiento exponencial, por lo tanto, hay cada vez un cuerpo, una construcción científica muy, muy potente. Y luego tenemos que hay muchas modalidades diferentes de meditación, porque claro, hay meditación en silencio, meditación con ojos abiertos, con ojos cerrados, en movimiento, estirados, en recitación, con el trabajo de diarios, con una observación. Hay técnicas que se podrían clasificar en técnicas muy profundas y técnicas más superficiales, ¿no? Por ejemplo, pues algunas técnicas en el yoga las podríamos englobar en las técnicas de meditación de profundidad. Esto es una definición que también en el libro de Daniel Goleman, que luego os mostraré, bueno, es este, Los beneficios de la meditación. Es un libro que recomiendo a todas las personas que les interese este tema, porque es un libro de divulgación, es muy ameno
y aquí es donde algunas de las evidencias y de los comentarios que voy a tratar. Entonces ellos, por ejemplo, hacen esta clasificación, ¿no? Donde la meditación mindfulness, que es esta meditación laica, que proviene pues, de los años 80 a través de un practicante budista como John Kabat-Zinn, científico, y entonces esa sería, por ejemplo, pues una práctica más bien superficial desde el punto de vista del tipo de actividades que genera, ¿no? Y el tipo de práctica que provoca. Entonces, clarificado un poco y habiendo hecho esta presentación un poco de qué es el concepto de meditación, seguro que todos tenemos en nuestra cabeza, yo lo suelo lanzar esta pregunta, ¿no? ¿Qué entiendes por meditación, no? Y hay muchas malas interpretaciones, ¿no? Como que la meditación puede ser mantener la mente en blanco o estar concentrada en un objeto o en una idea. Bueno, todo englobaría la meditación. Lo que sí que hay que intentar definir, y eso lo hacen bastante bien los estudios científicos, pues qué tipo de meditación se ha practicado y cuáles han sido los resultados en estos estudios, ¿no? El interés que digo que estos últimos 50 años respecto a la investigación en el campo de la meditación viene acompañada de una serie de acontecimientos históricos, ¿no? Importantes, como por ejemplo la invasión de China en el Tíbet en 1951, que lo que hizo que muchísimos monjes de línea tibetana budista salieran huyendo del Tíbet, muchos se quedaron también y fueron encarcelados, pero salieron pues, a diferentes países, encontraron refugio en diferentes países como pues, Nepal, países cercanos como la India, pero también a Occidente, a Europa y a Estados Unidos. Y sobre todo en la llegada masiva de muchísimos de estos monjes que con mucha tradición y muchos años de práctica y muchas horas de práctica meditativa, sobre todo en Estados Unidos, se hizo un cruce muy interesante entre los académicos o jóvenes estudiantes o jóvenes doctorandos en diferentes áreas que podrían bien ser pues, de la medicina o de la biología o de la psicología. Y es el caso pues, de Richard Davidson, por ejemplo, y de Daniel Goleman. Seguro que a muchos de nuestros oyentes les sonará, ¿no? Daniel Goleman como un reconocido psicólogo y que lo asociamos rápidamente a la inteligencia emocional, ¿no? Pues este es un ejemplo clásico de alguien que en los años 70 estaba en la universidad y que con esta llegada masiva de monjes del Tíbet pues empezaron a hacer práctica meditativa y muchos de ellos son practicantes en estas líneas de años y años, ¿no? Y a la vez académicos y a la vez o divulgadores científicos de reconocimiento mundial. Esto ha ayudado a que las técnicas meditativas pues, sean mucho más conocidas y que se ha construido todo este cuerpo de investigación, ¿no? Este sería uno de los factores principales, ¿no? La llegada masiva, el cruce interdisciplinar de académicos, de todos estos monjes, de la figura, por supuesto, del Dalai Lama, ¿no? Y también el desarrollo de la psicología, de la medicina y de todo este cuerpo científico de lo que se llama la terapia cognitiva, de conocer bien los procesos cognitivos, tener muchísima más información y todo el desarrollo tecnológico de diferentes técnicas para poder investigar cómo funciona pues, nuestro organismo desde el punto de vista fisiológico, pero también escaneo de nuestro cerebro con diferentes tipos de técnicas, ¿no? Y lo que se llama también el crecimiento de las terapias de tercera generación, que son todas estas terapias que algunas han venido también acompañadas desde el budismo, la entrada al budismo y este cruce multidisciplinar, ¿no? De conceptos interesantes como la aceptación, el compromiso y la práctica meditativa y en concreto la creación de esta práctica laica que es el mindfulness, ¿no? Y el desarrollo de la neurociencia, entonces serían como los tres aspectos importantes que se destaca en este crecimiento importante en los últimos años, ¿no? Las diferentes técnicas que se utilizan para investigar cómo funciona nuestro cerebro y cómo tanto en la práctica meditativa
y con los diferentes diseños experimentales que pueden ser a través de, bueno, pues proceder a investigar científicamente, ¿no? Con un método, con un objetivo, con una hipótesis que se descubre, bueno, que alguien elabora, ¿no? Un científico interesado en aprender qué ocurre, ¿no? En nuestro cerebro y en nuestro cuerpo con este tipo de prácticas, ¿no? Entonces hay diferentes sistemas que nada, simplemente quiero hacer un pequeño resumen. Tengo aquí mi pequeña chuleta de los tipos de estudios, ¿no? Que se pueden hacer y que esto nos va arrojando diferente información, ¿no? Bueno, pues ahora no lo encuentro. Quería preparar un PowerPoint, pero he intentado simplificarlo al máximo. Sí, aquí. Por ejemplo, ha habido una evolución importantísima en una técnica que es el fMRI, que es un tipo de imagen por resonancia a través de un impacto magnético, que es una técnica que es no invasiva y que se puede ver cuando las personas practican diferentes técnicas meditativas, qué es lo que ocurre en nuestro cerebro. No hay una exposición peligrosa porque hay otro tipo de técnicas que también se ha utilizado, como el PET, que es el positron, la emisión de tomografía. Entonces se inyecta una serie una sustancia con un contenido de una inyección radioactiva, ¿no? Y entonces podemos ver cómo también funcionan diferentes aspectos de nuestro cuerpo, pero también de nuestro cerebro al practicar diferentes actividades, ¿no? Y luego hay sistemas más básicos y sencillos, como una medición neurobiológica, como es el electroencefalograma, ¿no? También podemos medir las ondas cerebrales o una emisión de fotones también a través de una imagen tomográfica computarizada, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de todo este desarrollo tecnológico, pues nos ha ayudado a también construir todo este cuerpo importante de investigación. Bueno, hasta aquí yo creo que he intentado hacer una pequeña introducción de, bueno, las diferentes técnicas de investigación, algunos investigadores más conocidos, como Jon Kabat-Zinn, biólogo, que empezó en su práctica meditativa como budista, pues se le asignaron una serie de pacientes con dolor crónico. Estaba trabajando como asistente en la clínica médica de Harvard y empezó a practicar con ellos, a desarrollar unas pequeñas técnicas sencillas dentro de lo que más adelante se construyó como la meditación mindfulness, ¿no? Y esas pequeñas prácticas meditativas dieron buenos resultados, redujeron el dolor, que es el dolor es un aspecto bastante subjetivo, ¿no? Frente a la misma enfermedad o la misma dolencia médica, pues las personas pueden sufrir diferente experiencia de dolor, ¿no? Y esto es lo que él empezó a medir en los primeros programas con la práctica pues que se empezó a llamar mindfulness, ¿no? Dentro del budismo, el mindfulness se entiende como una práctica sencilla, superficial, en el sentido de que no requiere excesiva concentración, que por ejemplo serían las técnicas de meditación de mayor concentración, como por ejemplo algunas conocidas como el uso de los pranayamas, de la respiración, de diferente forma, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito del yoga, pues hay muchos tipos de meditaciones que requieren mucha concentración, ¿no? En el caso del mindfulness es una meditación laica donde lo que estoy haciendo es entrenar mi mente para observar qué está ocurriendo y cada vez ganar más relevancia y más ámbito, ¿no? Es como que mi ámbito de atención se va abriendo en esta práctica y donde voy observando qué es lo que me está ocurriendo de una forma donde no hay juicio, donde hay observación y donde hay atención pues monitorizada, abierta, sencilla y amable conmigo mismo, ¿no? Y voy incrementando los minutos en los cuales voy haciendo este tipo de meditación y, como comentaba anteriormente, pues ha utilizado y ha elegido métodos y técnicas que provienen del yoga, que provienen del zen,
que provienen de la práctica budista, en concreto de la práctica vipassana, para hacerlo sencillo y asequible. Y ahí es donde tenemos muchísima evidencia en todos estos estudios que comentaba sobre meditación mindfulness, ¿no? La palabra mindfulness y los estudios, que hay como 6.600. Entonces, hay avidez científica, hay avidez también por las personas, porque todos aquellos que consumimos estos estudios, y por llevarlo a diferentes ámbitos, ¿no? Desde el ámbito educativo, de las escuelas, de primaria, de secundaria, universitaria, el ámbito organizativo, el ámbito médico y en el ámbito de acompañamiento en psicoterapia, ¿no? Que comprenderían todas estas técnicas que se llaman en la psicología técnicas de terapia de la tercera generación, ¿no? Es como una tercera ola de nuevas técnicas y nuevos abordajes para mejorar el bienestar y el acompañamiento psicoterapéutico, ¿no? Entonces, bueno, habiendo hecho esta intervención, un poco introducción respecto, me gustaría centrarme sobre todo en donde más evidencia hay, que es en la meditación mindfulness, que es esta meditación laica. Y hay programas de intervención que probablemente a muchas personas conozcan, que es la reducción del estrés, el MBSR, el programa basado en mindfulness de reducción de estrés, que es un programa de 8 semanas, donde hay 2 horas y media de sesión grupal, donde el entrenador o el instructor en mindfulness enseña este tipo de prácticas meditativas, normalmente 1 o 2 técnicas como mucho cada semana durante estas 8 semanas, donde el ideal es que la persona llegue a meditar unos 40-45 minutos al finalizar esta intervención de 8 semanas, ¿no? Y es un programa con muchísima evidencia científica, donde ha surgido, bueno, pues es el término que se suele conocer más, ¿no? Como el programa de reducción de estrés, pero no solamente es el estrés lo que reduce, sino que hay un aumento del bienestar, si también se aplica en pacientes o en personas que tengan dolor crónico o depresión. Bueno, en concreto en la depresión ya hay un programa definido, que es el MBCT, que resultado del MBSR, del programa de reducción de estrés. Entonces, las intervenciones en mindfulness nos vienen a decir que alrededor de las 8 o 9 semanas pues empieza a haber mejoras muy importantes en todo lo que sean enfermedades autoinmunes, en problemas con diabetes incluso. Se ha llegado a reducir la toma de insulina en muchos pacientes, en trastornos medios, ¿no? Bastante subjetivos, dolor, enfermedades de inflamatorias, en fibromialgia también hay bastante evidencia en la mejora del bienestar y en la reducción de toda la sintomatología que va acompañada de la fibromialgia, que también es un síndrome que cursa diferente según las personas y es un trastorno que también cursa con una relevancia muy importante en mujeres, ¿no? Entonces, ese sería un poco todo el cuerpo importante en la aplicación del mindfulness. Entonces, bueno, estamos en zona segura cuando la práctica se ha llevado de una forma consecutiva, día a día. Yo en los talleres que suelo dirigir, pues siempre invito a las personas a ser amables consigo misma, a desarrollar un poco la disciplina y la práctica y, por ejemplo, a incrementar pues poco a poco, 1 minuto, 2 minutos cada día. Es algo que básicamente es inapreciable, pero que ayuda muchísimo a consolidar esas 8 semanas y a trabajar el mindfulness, ¿no? Dentro del mindfulness hay un aspecto muy interesantísimo en los últimos avances, que vienen a decir que con la práctica continuada de la meditación mindfulness se desarrolla el rasgo mindfulness. O sea, ya estamos hablando de que el bienestar se puede entrenar mediante la práctica meditativa del mindfulness o cualquier otra técnica. Tenemos un abanico impresionante de beneficios, pero no es la panacea. Eso sí que hay que, por ahora, no es la panacea para todo. Hay un 20% de personas que no se enganchan o que no desarrollan la práctica meditativa,
que no llegan a este tiempo de pues, los 40-45 minutos que pretende el programa de reducción de estrés. Y entonces yo me gustaría pues un poco recordar, ¿no? que como se está masificando en algunos aspectos, en algunos ambientes, la práctica del mindfulness no es la panacea para todo, es una intervención muy exitosa, tanto en psicoterapia como con muchas dolencias, pero no es la solución para todo, porque hasta, bueno, pues tiene una serie de ventajas y de beneficios que luego iremos viendo, ¿no? Em, entonces eso sería importante, ¿no? Las 8 semanas, el ser disciplinado, pero ser amable, el seguir, el tener una constancia, el incorporar la práctica informal con la práctica formal. La práctica formal es cuando yo me siento en una silla o en un cojín o me estiro a hacer las meditaciones o camino haciendo las meditaciones caminando y llego a este tiempo, ¿no? La ventaja del mindfulness es que no es tan riguroso como algunas técnicas profundas que pueden estar pues, en el Zen o en el yoga y no hay que llegar a ningún lugar, sino que la práctica meditativa es observar y desarrollar lo que en psicología se llama la metacognición, que es una palabra muy interesante donde yo me convierto en observador de mí mismo, de mis pensamientos, de lo que está ocurriendo con mis procesos de atención, básicamente, y simplemente sigo estando ahí, pongo paciencia, pongo práctica y lo que sí que puedo hacer, tengo la libertad de ir cambiando la modalidad de práctica meditativa que puedo ir haciendo, cosa que, por ejemplo, en algunas líneas del yoga, unas líneas del Zen u otras líneas del budismo no son así. O sea, los monjes tibetanos, budistas, siguen unas prácticas muy concretas y cada vez más exhaustivas y más profundas. Por lo tanto, bueno, yo al final siempre digo, la práctica hace al monje y nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, si te acompañas de la práctica, las ventajas las podrás observar con el paso del tiempo y tú te podrás convertir en tu propio observador de que tu cerebro está cambiando. Tu sistema emocional, la autorregulación de emociones es importantísima y es uno de los aspectos que mejora muchísimo. El trabajo de la empatía, que sería la capacidad de poder identificar las emociones en mí, pero sentir las mismas emociones en las otras personas, ¿no? El desarrollo de la compasión también, y esto nos daría para otra conferencia, ¿no? Las técnicas compasivas y todo el cuerpo científico y todas las diferentes modalidades y programas que están surgiendo también alrededor del trabajo de la compasión, que podrían estar dentro de todo lo que es la investigación también de las ventajas de la meditación. Entonces, bueno, estas son algunas de las ventajas, ¿no? de la práctica meditativa. Entonces, ahí es complejo. Cuando se quieren, no hay muchos estudios que intenten combinar cuál es la mejor técnica frente a otra, porque eso es muy complicado. Es complicado porque los procesos neurofisiológicos es muy difícil aislarlos, ¿no? Es muy difícil comparar y obtener, por ejemplo, muestras de personas. Si vamos a comparar personas que meditan, hay que hacer un corte, ¿no? En cuántas horas han meditado, ¿no? Hay un estudio muy interesante de Richard Davidson y John Kabat-Zinn, que justamente con monjes budistas, donde se hace un corte, ¿no? Pues meditadores experimentados, donde entrarían ellos, ¿no? Más de 50.000 horas invertidas. Pues no es lo mismo el cerebro. No es lo mismo, pero claro, es muy difícil aislar las diferentes variables y las diferencias dentro del cerebro donde hay multitud de zonas y de áreas. Entonces, la cosa es compleja y entonces se intenta también, pues, por ejemplo, poner a meditar a personas que no han meditado nunca y ver qué cambia, en qué áreas de su cerebro cambian, y ahí sí que hay evidencia. O hacer una comparación entre estas personas, por ejemplo, que llevan 10.000 horas, que son años de meditación, frente a estos que llevan 50.000 horas, ¿no? O los que no han hecho nada y los que empiezan a meditar y bueno, pues se les pone sobre todo en estos escáneres cerebrales y se empieza a modular su actividad cerebral y cuáles son las zonas donde hay más actividad, porque hay tal vez pues más flujo sanguíneo o hay mayor actividad porque hay una actividad neuronal que se empieza a construir, ¿no? Hay mayor
lo que se llama mayor neuroplasticidad, que sería uno de los temas también muy importantes y que va desarrollándose de forma muy rápida. Entonces, la diversidad de las técnicas, los lenguajes ancestrales, orientales, es difícil, ¿no? Yo recuerdo que en una conferencia de hace un par de años a uno de los investigadores punteros, Marcelo Di Marzo, brasileño, de la Universidad de Sao Paulo, le pregunté, bueno, él entiende, ¿no? Maneja este tipo de personas que se dedican a la investigación en mindfulness o en meditación, manejan también los lenguajes ancestrales o más orientales, ¿no? Entonces yo le hablé del estado máximo que se explica en el yoga, que es el samadhi, y le pregunté, ¿crees que habrá evidencia dentro de poco respecto a estos estados de meditación absoluta y de supraconsciencia, ¿no? Y él me decía, bueno, tal vez sí, pero todavía falta mucho porque el camino es arduo y dificultoso, ¿no? Pero podemos llegar ahí, por supuesto. Pero él me dijo que no menos de 5 o 6 años, por lo tanto, bueno, esperemos que pueda ser así, ¿no? Entonces, a veces es difícil encontrar la seriedad en todos estos practicantes, ¿no? Para poder hacer la comparación entre no practicantes y practicantes. Entonces, no hay tantos sujetos disponibles para este tipo de meditación. Algunos alumnos me dicen, ¿por qué siempre hay monjes tibetanos o monjes budistas que participan en los estudios? Bueno, porque hay una seriedad, hay una práctica ahí y es una forma no sesgada de encontrar personas que llevan tiempo practicando y se puede hacer una comparación tal vez con personas que no meditan, ¿no? Entonces, eso es un poco algunas de las dificultades que encuentran los investigadores, ¿no? Y los estudios están siendo, son a muy corto plazo. Hay muy pocos estudios de longitudinales que se dirían, ¿no? De, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo es la evolución de los cerebros, de nuestros cerebros, en la práctica meditativa, ¿no? En Inglaterra ahora, en Reino Unido, se está llevando a cabo un estudio con jóvenes que empiezan a meditar, a hacer práctica de meditativa mindfulness en las escuelas y se podrá tener una población y se les está siguiendo de cómo evoluciona sus cerebros en una población de jóvenes que están meditando, haciendo práctica mindfulness en el colegio, donde hay un rigor, donde los profesores hay una monitorización concreta del tiempo que están meditando y otros que no, ¿no? Entonces, dentro de un par de años yo creo que tendremos resultados, pero no hay tantos estudios longitudinales. Y esa es una de las acusaciones de algunos investigadores, ¿no? Es que hay estudios muy cortos, son de muy corto plazo, un poco que no hay, que se puedan cruzar datos, ¿no? Que se puedan mantener en el tiempo, ¿no? Bueno, pues con el tiempo se llegará. Yo diría que, porque bueno, nos quedan como 15 minutos y me gustaría hablar de todas estas ventajas que ocurre en nuestro cerebro, ¿no? Una de estas ventajas es la capacidad que yo tengo de autoobservarme y con esta capacidad de autoobservarme, que se llama me convierto en el observador de mí mismo mediante esta práctica meditativa, nos hacemos conscientes de nuestros procesos mentales y eso es muy importante porque a partir de ahí yo puedo tener más autonomía para cambiar mis estados emocionales y ahí hay mucha evidencia de por qué la práctica meditativa de cualquier tipo, desde mindfulness o cualquier otro tipo de práctica meditativa, que puede ser vipassana o incluso la meditación trascendental, consigo mayor autonomía y mejorar mi bienestar. Entonces, soy dueño de poder manejar mis estados emocionales y estar mayor tiempo en los estados positivos, en emociones positivas y evitar, porque voy construyendo estrategias para reducir los estados negativos que pueden ser pues la ira, la rabia, la tristeza, la melancolía. Bueno, hay más de 202 emociones positivas, ¿no? No negativas, perdón. Hay más emociones negativas que positivas y necesitamos mayor número de recursos de emociones positivas para contrarrestar las negativas. Sería la 3 frente a 1.
Entonces, si yo me levanto un día y estoy triste o deprimido, voy a necesitar hacer como 3 intervenciones en el ámbito de emociones positivas para poder estar mejor, ¿no? Entonces, lo que ocurre en la población normal, que no medita, que lleva una vida ajetreada, estresada, normal, pendiente de la información de los medios de comunicación, excesivamente pendiente de todo lo que está pasando fuera, es lo que se llama, prestamos demasiada atención a los 8 canales, ¿no? Que son los 5 sentidos y toda la parte de la visión de la mente, lo que se llama la resonancia y la intercepción, ¿no? La parte de mi cuerpo. Entonces, esto es lo primero que se puede empezar a transformar con la práctica meditativa. Más atención a lo que está ocurriendo desde dentro y menos a los canales externos. Y esto es lo que se llama el observar la mente principiante, ¿no? En el mindfulness. Se activa muchísimo, hay una zona de nuestro cerebro, que es la corteza dorsolateral prefrontal, y es la parte del córtex, es la parte más evolucionada, más reciente de nuestra evolución como humanos, y ahí sí que encontramos aspectos que se empiezan a activar y que son muy evidentes en los meditadores. También hay aspectos, hay un estudio de la doctora Lazar de Estados Unidos que viene a decir que el córtex es más profundo, es como más denso en los meditadores que en los no meditadores. Por lo tanto, hay más generación hay más creación de más conexiones neuronales, ¿vale? Porque una de la evidencia en lo que nuestro cerebro se convierte en más neuroplástico es que hay más activación neuronal en todas las neuronas y tenemos trillones, hay casi más neuronas que estrellas en el universo, esto vienen a decir los científicos, y por lo tanto hay más activación, ¿no? Yo siempre digo, bueno, las tradiciones orientales hablan de la iluminación y los científicos hablan de más uniones neuronales, no estarán hablando de lo mismo pero utilizando diferente terminología, ¿no? El tema va de luz, el tema va de conexiones, ¿no? Entonces, con la práctica meditativa, estos procesos atencionales y emocionales o afectivos se pueden entrenar. De hecho, se habla así. La felicidad puede ser entrenable, los afectos o emociones positivas también pueden ser entrenables y la elección que yo tengo en el manejo de todo este mundo emocional también es mayor. Entonces, puedo entender, porque si entiendo mi mente, tengo una capacidad mayor para entender la mente de los otros. Y esto impacta muchísimo. Por ejemplo, en algunas intervenciones que se hacen en las organizaciones, el punto de ventaja o de vender a las organizaciones para hacer la práctica de atención plena o de mindfulness es porque mejoran las relaciones sociales, mejoran muchas áreas relacionadas o ámbitos relacionados con la inteligencia emocional, como puede ser la motivación, la empatía, o el autoconocimiento, la autorregulación, y eso impacta muchísimo en las relaciones y de hecho aumenta la productividad y aumenta la mejora, el estado del bienestar de los empleados. Entonces, estas son algunas de las ventajas. Hay unos estudios muy interesantes, sobre todo en el ámbito del mindfulness, que nos hablan de que hay una mayor actividad en el córtex prefrontal izquierdo, ¿vale? Frente al derecho. Es decir, que el derecho, como la zona derecha, estaría como más activada en personas que están más estresadas, con más ansiedad, con depresión, pero los meditadores suelen tener esta zona como más activada, que está relacionada con una mayor creatividad, con mayor alegría, vitalidad y alerta. Luego hay una zona de nuestro cerebro que sería el hipocampo, que ahí sí que se ha descubierto que hay un desarrollo de neuronas importante con la práctica meditativa. Y el hipocampo es una zona importante. Se activa con el miedo, por lo tanto estaría relacionada con una reducción del miedo, pero también es importante saber que hay una zona concreta donde hay una generación de neuronas. No solamente es la conexión de todas estas neuronas, sino que se van generando. Y luego también hay otros estudios que hablan de las células glías, que también hay mayor
mayor conexión y mayor replicación de todas estas zonas, ¿vale? Y esta densidad de toda esta zona de materia gris, que parece que también en los meditadores es como más densa y más fuerte, ¿no? Yo recuerdo una frase que decía el Dalai Lama, que dice, sí, yo llevo muchos años de meditación, pero me gustaría recordar a muchas personas que por mi edad pues tengo artritis en las rodillas y las rodillas me duelen, ¿no? Entonces, el dolor se puede evitar, se puede reducir, ¿no? Pero bueno, no es la panacea, esto es lo que quiero recordar, ¿no? Que no es la panacea de todo, pero sí que es un facilitador de salud importante. Esto es lo que yo tal vez me atrevería a decir, es un facilitador importante en nuestro cerebro, pero luego también hay una línea de investigación súper interesante sobre la longevidad. Y entonces lo que se ha encontrado es que hay la telomerasa, en los meditadores hay mayor cantidad de telomerasa, que es una enzima que se genera en los extremos de los cromosomas, y ahí es mayor en los meditadores que llevan tiempo, ¿no? Y es una línea de investigación interesante, importante, que también está llevada a cabo en el último proyecto de la NASA, pues hicieron una investigación muy interesante. Eligieron a dos gemelos idénticos, univitelinos, o sea, comparten todo el componente genético exactamente igual, y uno se quedó en la Tierra y otro subió en este proyecto en la NASA, y ya cuando bajó el que había estado arriba, que no recuerdo exactamente cuántas semanas había estado, pues su telomerasa se había incrementado, ¿vale? Por lo tanto, bueno, la gravedad facilita la telomerasa, pero también en las investigaciones respecto a la práctica meditativa también hay un incremento, va aumentando. Por lo tanto, la línea de investigación es que el aumento de la telomerasa aumenta la longevidad. Y lo que ocurrió con este astronauta, que al bajar a la Tierra, a las pocas semanas su telomerasa volvió a los niveles normales antes de subir al espacio, ¿vale? ¿Qué más? Sí, la neurogénesis. Se crean todas estas nuevas células cerebrales, que es muy activa sobre todo en niños que comienzan a meditar, y que por lo tanto pues es un proceso de neuroplasticidad muy, muy importante, y que hay cambios incluso en la sustancia, lo que se llama la materia blanca, en la materia gris. Por lo tanto, bueno, yo creo que por hoy creo que estamos llegando a los 45 minutos. Espero haber llevado este mensaje de que a todas las personas que tengan una práctica meditativa, que sigan, que confíen si es una práctica laica, como puede ser la meditación mindfulness, que sigan practicando, que si es una práctica más oriental, en el zen, en el yoga, que sigan practicando, si es más de concentración, porque estamos en un momento súper interesante en el cual cada vez va a haber más evidencia y más estudios, más practicantes para seguir en este apasionante mundo de la práctica meditativa, tanto la formal como la informal. Entonces, recordar también a todos los practicantes de meditación que la práctica formal significa que me siento y estoy el tiempo que estoy meditando, pero luego está el resto de horas, que tengo un reto de 12, 13, 14 horas al día, en el cual puedo adoptar prácticas no informales, de observar mi mente, de recitar frases, de conectar con la compasión, con el agradecimiento, con técnicas de observar qué está ocurriendo y ganar toda esta metacognición, que es muy importante y que es una intervención fundamental en pacientes sanos, pero también con pacientes con trastornos menores o trastornos mayores. Y cada vez hay más psicólogos, médicos, personal de atención primaria y de atención asistencial que incorporan este tipo de técnicas. Entonces, bueno, el mensaje es adelante y seguir
practicando, confiando en las técnicas, sean la que sean, porque hay evidencia por todos lados de temas positivos. Pues muchísimas gracias, Mari Carmen, por A compartir tus vosotros. conocimientos con nosotros. Antes de pasar al tiempo de preguntas, déjame recordar a nuestra familia de Mindalia que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro, cuyos principales objetivos son, por un lado, la difusión del conocimiento humano y, por el otro, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. En este sentido, una manera importantísima de colaborar con Mindalia es que, si no lo estás, te suscribas a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube. ¿Por qué? Porque de esta manera le estás diciendo a esta gran plataforma audiovisual que te gusta nuestro contenido y estará por compartirlo con muchas más personas en todo el mundo. Además, si consideras que tienes un conocimiento valioso, útil, importante, si quieres impartir una conferencia o, por ejemplo, que te entrevistemos aquí en Mindalia, simplemente tienes que dirigirte a nuestra página web www.mindaliatelevisión.com, te diriges al menú superior Colabora y una vez allí, entre todas las opciones, eliges Ofrecer conferencias. Ahora sí, Mari Carmen, si te parece, vamos con la segunda parte del directo. Nos tenemos que ir en primer lugar hasta Colombia, desde donde nos pregunta María Pérez. Buenas tardes, me gustaría saber cuál es la mejor forma de iniciar las meditaciones. Pues yo le animaría a entrar en YouTube porque hay tantas meditaciones que hay muchas meditaciones guiadas. Yo empezaría por temas sencillos, una meditación mindfulness. Pues mira, ahora tenemos investigadores muy buenos y líderes aquí en España. Vicente Simón tiene un canal, es catedrático de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia y tiene varios audios de mindfulness muy sencillos. Yo buscaría también a Javier García Campayo, que es psiquiatra, profesor de la Universidad de Zaragoza, también director de un máster en mindfulness, que también tiene un canal y un blog. Y en su blog, si buscas Javier García Campayo, en su blog tiene colgados muchísimos audios que te los puedes bajar y puedes empezar a hacer una práctica de meditación mindfulness. ¿Qué más? Yo diría estos dos, sí, seguro, porque puedo hablar de otros investigadores, pero no estoy segura si tienen audios, ¿no? Pero esto es seguro. Vicente Simón en YouTube y Javier García Campayo en su blog tiene más de 40 audios. Y empezar por cosas sencillas, poco a poco, con un poquito de disciplina, con amabilidad con una misma y empezando sentada, a desarrollar microhábitos. Eso es un poco lo que también la psicología positiva nos aporta, ¿no? Desarrollamos pequeños hábitos y cada día incrementar un poquito más. Hay personas que les funciona el hacerse un plan de acción, ¿no? Un plan de trabajo, pues sobre todo intentar meditar siempre a la misma hora de la mañana o de la noche, tener un espacio recogido en casa y la regularidad, ¿no? Que tú sepas que esa hora te va bien, ¿no? O empezar por los transportes, ¿no? Pues si vas en tren o vas en metro o en autobús, 5 o 10 minutos y entonces yo lo hago. Si me veis en el metro de Barcelona, me pongo las gafas de sol o en el tren y aprovecho esos espacios también para ir sumando minutos al día de meditación. Nos preguntaba Micaela desde Argentina. ¿Se puede reprogramar la mente por medio de técnicas meditativas? ¿Cómo notas que has podido reparar ese problema interior? ¿Qué sugerencia me puede dar? Gracias. Bueno, yo no entiendo muy bien qué significa el reprogramar para ella la mente. Si reprogramar significa, de lo que hablábamos anteriormente, que yo me convierto en el sujeto de observación, y esto lo hace muy bien las prácticas meditativas de mindfulness, donde yo estoy observando qué está ocurriendo, llevo la atención, por ejemplo, a la nariz y empiezo a respirar, porque esa es la base de muchas técnicas meditativas. ¿Qué ocurre? Que la mente no está siempre el 100% del tiempo aquí, sino que mi mente está aquí y luego divaga. Y entonces cuando yo me di cuenta que mi mente ha divagado y se ha ido, vuelvo. Y este ir y venir lo podríamos llamar reprogramación o entrenamiento. Es un entrenamiento en el cual yo me voy haciendo maestra de mi propio estado atencional y esta atención cada vez es más observante, más atenta y con el tiempo más concentrada. Pero siempre voy a estar yéndome y viniéndome.
Y se pueden trabajar temas con la práctica meditativa. Desaparecen dificultades, desaparecen problemáticas y son muy diversas. Puede ser desde el insomnio y toda la evidencia científica nos habla, por ejemplo, de los pensamientos rumiantes o los pensamientos catastróficos. Los pensamientos rumiantes son todas esas ideas obsesivas que tenemos todos y que se pueden convertir en un trastorno con la gravedad, ¿no? Y que hay un espectro muy importante, ¿no? Los pensamientos rumiantes son esos pensamientos repetitivos, ¿no? Y los pensamientos catastróficos son los pensamientos de que todo va a ir mal también y todos los tenemos y luego los hemos tenido y se reduce muchísimo. Yo podría llamar a eso una reprogramación, si se reducen. Yo tengo un mejor bienestar y empiezo a... Dicen las investigaciones que tenemos entre 10.000 y 50.000 pensamientos automáticos al día, y esos son muchos. Y entonces no es lo mismo estar en 50.000 que en 10.000. Entonces, reducirlos también reduce toda esta actividad psíquica que causa malestar y causa diferentes emociones negativas, ¿no? Entonces, la práctica meditativa va a reducirla, porque esto es lo que se llama la mente en piloto automático con esos 50.000. Pues bueno, entonces voy reduciéndolo, pero lo que pasa es que hay que tener paciencia. Y aquí la ciencia y Oriente y Occidente se juntan en este aspecto de paciencia, ¿no? De que hay que poner horas y hay que poner tiempo y no hay que ser apresurado en que rápidamente. Entonces, bueno, pues es eso. Inés Naranjo, desde Ecuador, nos decía cuál es la mejor hora para realizar la meditación. Pues eso depende, si eres una persona diurna o nocturna. Entonces, si eres una persona nocturna, probablemente la mejor hora, el mejor momento del tiempo sea por la noche. Pero entonces yo siempre lo que recomiendo es, hay que desarrollar un ritual. Entonces, yo los rituales que recomiendo son estos. Te pones el pijama, te preparas para ir a dormir, ya has cenado, te has lavado los dientes, has cenado temprano, no has cenado mucho. Y entonces en el lugar que hayas elegido, que puede ser en tu habitación o en otro espacio si tienes un espacio, pues te pones a meditar. Si eres nocturno, te va a ser fácil y poco a poco ir incrementando. Si eres diurno porque te despiertas temprano, pues te vas despertando y poquito a poco vas construyendo esos 5 minutos. Todos hemos empezado por 5 minutos, es que no pasa nada y está muy bien empezar por 1, 2, 3, 5 minutos. Hay gente que le gusta ponerse un tiempo y un temporizador, ¿no? Pues hay gente que no le gusta un temporizador, ¿no? Entonces es ir construyendo todas estas... Pero yo creo que la clave es descubrir qué eres, diurno, nocturno, tu estilo de vida. Las madres que tienen hijos, pues a veces es complicado. Yo cuando empecé a meditar y mi hijo era más joven, pues lo ponía a dormir y ¡pum! Rápido me ponía a meditar y entonces así era más fácil. Cuando él empezó a crecer y a tener autonomía, a veces se me hace más difícil porque ya no lo puedo poner a dormir. Entonces es analizar un poco tu estilo de vida, ¿no? Que tienes una hora de trayecto, pues puedes construir un tiempo meditando en el trayecto no del coche, ¿no? Pero de transporte público, ¿no? Y te pones unos tapones, te pones las gafas de sol y entonces construyes tu hábito. Tiempo hay. La mejor hora, pues por la mañana o por la noche o al mediodía. Hay gente que tiene más tiempo para... Pero el problema del mediodía es que cuando comes, toda la energía y todo el sistema sanguíneo está en el estómago, entonces es difícil meditar. Es mejor meditar no con hambre, pero sí con el estómago semivacío. Entonces es investigar, soy diurno, soy nocturno, mi estilo de vida, con hijos, sin hijos, en pareja, sin pareja, en casa, fuera de casa, y entonces lo vas construyendo a medida y cuando ya has desarrollado el hábito es mucho más fácil ganar tiempo. Hay muchas preguntas, aunque te parezca mentira, Ah, sí, qué como la que bien, nos hacía Mayasi qué Pérez, alegría. que dice que ve un millón de audios y que lee y que no entiende cómo se hace, que si será la única. Y yo creo que hay muchas personas que les pasa esto. De una manera muy práctica, ¿cómo podrías decirles cómo se hace? Aunque es haciéndolo seguramente, ¿no? Y practicando. Pero ¿tú qué les Pues mira, dirías? la meditación más sencilla en mindfulness, que es la meditación respiración consciente, es cerrar los ojos y llevar la atención a la punta de la nariz y empezar a observar la respiración.
y seguir la respiración. Se va tu atención porque después de un minuto vuelves y entonces es este ir y venir de mi atención. Ya la estoy entrenando. Eso es una meditación de atención plena sencilla. Tiene varias modalidades dentro de la misma, ¿no? La atención a la respiración, luego puedo llevar la atención arriba y abajo, y entonces la atención está como subiendo y bajando, respirando, y siempre todo por la nariz. Inhalo y exhalo por la nariz. Luego puedo llevar la atención a la mano y está en la respiración y en la mano derecha, arriba y abajo. Y aquí estoy unos minutos, todo el tiempo que sea sencillo. Luego con la mano izquierda y luego con las dos. Y aquí estoy entrenando la atención en movimiento arriba y abajo. Y esto sería la meditación de respiración consciente. Y una última modalidad de imaginarme la palabra inspiro, expiro a la vez que estoy llevando la atención aquí a la nariz. Esta es la que recomiendo y recomendamos muchísimo y empezamos en la meditación mindfulness, de llevar la atención a la punta de la nariz. En el budismo también se hace. Entonces, yo le recomendaría a esta persona utilizar una única, encontrar un audio y repetirlo hasta la saciedad, hasta que se establezca el hábito, y puedes hacerlo sin audio. Primero con audio y luego hasta que se hace sin audio. Pero sí, reconozco que ahora tenemos tanta información y hay tanto de todo en YouTube que nos podemos perder, ¿no? Entonces, que elija una y que siga con esa hasta la saciedad, hasta que se canse. Vamos con la pregunta de Mar Durán, que nos decía: ¿qué nos puedes decir de la práctica del acceso a la conciencia? Uy, eso no sé qué es, el acceso a la conciencia. Pero la psicología habla de conciencia de los procesos atencionales, que sería un nivel muy básico de conciencia. Claro, es que ahí entramos nos salimos un poco del ámbito de la psicología y de la psicología más académica, ¿eh? Y entramos en la espiritualidad. Y ahí en la espiritualidad sí que existe el concepto conciencia y mejora de conciencia. El acceso, sí, yo te diría que sigue por ahí porque pero esta es mi experiencia personal, ¿vale? Es mi opinión personal, Mari Carmen, como psicóloga y como meditadora. Sigue por ahí porque vas a desarrollar la conciencia, pero no hay mucho acuerdo entre las diferentes escuelas y hoy por hoy, ¿vale? Pero yo te diría, sí, sigue porque estás trabajando la conciencia. Aunque las investigaciones en mindfulness dicen, sí, la atención plena y esta atención monitorizada en el cual yo me hago observador de mi propia mente y de lo que me está ocurriendo, es un nivel básico de atención. Yo diría, empieza por ahí y sigue construyendo y puede que un día abandones el mindfulness y entres en otras técnicas meditativas más profundas y adelante. Pero sé fiel a una técnica, no intentes practicar muchas a la vez, porque entonces te pierdes un poco, ¿no? Entonces, sé fiel a una y sé constante y construye el hábito y estás trabajando tu conciencia, sí. Yo estoy convencida, pero es mi opinión. Vámonos hasta México con la pregunta de Monse Padilla. Nos decía: ¿cómo puedo saber qué tipo de meditación es la mejor para mí? Soy maestra de yoga. ¿Qué meditación es la mejor para practicar en el grupo? En mi experiencia, todas las prácticas meditativas recomiendan la práctica individual y la de grupo. En mi experiencia personal, la meditación en grupo te ayuda a desarrollar el hábito y es más fácil. Desde el punto de vista fisiológico, hay una resonancia y entonces estamos activando el sistema nervioso parasimpático y es más fácil meditar en grupo. Las meditaciones son más profundas, el tiempo corre más rápidamente, la experiencia meditativa subjetiva es más de mayor profundidad y de mayor tiempo. Entonces yo creo que hay que encontrar el equilibrio entre lo individual y lo grupal, siempre. De hecho, yo lo sigo haciendo como practicante. Respecto a cuál es la mejor técnica, es que si sales del mindfulness, que es una meditación laica, que es muy psicológica,
que intenta explicar los procesos cognitivos y emocionales de una forma muy sencilla para que la gente lo entienda y desarrolle el hábito meditativo. Por lo tanto, ha sido lo mejor que nos ha podido pasar en Occidente, ¿no? Porque abandonamos las iglesias y abandonamos los rezos y las diferentes religiones para no hacer nada. Y entonces, pues ahora llega el mindfulness un poco para reconstituirnos, ¿no? A nivel emocional y con nuestro sistema nervioso, ¿no? Entonces, esto es muy... Yo puedo explicar mi experiencia personal. Empecé con un tipo de meditación en mantras, con un maestro hindú, luego llegué a la budista tibetana un tiempo y luego llegué a la del yoga y aquí me he quedado, pero también he encontrado la meditación mindfulness y la utilizo de forma formal e informal en diferentes momentos. Entonces, hay que darle tiempo al tiempo. Lo que pasa es que en Occidente estamos un poco peleados con el tiempo y con la paciencia. Entonces hay que ser paciente y observar si esa práctica meditativa te está llevando a donde tú te quieres llegar. Y si no te está llevando a donde tú quieres llegar, pues buscar otra escuela. Pero yo no podría decir cuál es la mejor porque no hay estudios, entonces podría dar mi opinión, pero mi opinión no sirve de mucho. Puedo dar una recomendación, que es que dar tiempo a la práctica que sea. Y si hay algo que te rechina, que te asusta o que no te convence, pues buscar a otra. Pero claro, hay que dar tiempo y hay que leer también, hay que acompañar un poco. Yo tengo amigos en todas las escuelas meditativas, tengo amigos que practican el Zen, tengo amigos que practican el yoga, tengo amigos que practican solo el mindfulness. Y al final lo importante es que cada uno esté contento con su práctica. Este amigo que practica Zen, que a lo mejor nos está escuchando, Fernando, pues lleva más de 25 años y él se considera un principiante, pero yo considero un maestro porque 25 años en la práctica Zen son muchos años, ¿no? Yo llevo 11 practicando, 11 en diferentes prácticas y 10 en una práctica del yoga, ¿no? Pero he hecho muchos experimentos en muchos talleres y conozco muchas técnicas y tengo cursos donde voy explicando diferentes técnicas meditativas, me gusta. Muy bien, pues vámonos hasta España, desde donde nos pregunta Noelia Martínez. Para la ansiedad, la meditación mindfulness sería la recomendación. ¿Cómo definiría la meditación mindfulness? Pues la meditación mindfulness es esta meditación de atención plena o de plena consciencia o de atención abierta, donde estoy meditando con la atención concentrada en la respiración o puedo llevar la atención a través de mi cuerpo. Hay diferentes tipos de meditaciones, se medita de pie, se medita sentado, se medita estirado, se medita en movimiento. Entonces es muy diversa y encaja no es tan restrictiva como, por ejemplo, pues, el Zen, que tienes que estar sentado, mirando, con la mirada en una posición, mirando a la pared, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí que tiene se reducen sobre todo todos estos pensamientos rumiantes y catastróficos y la ansiedad también baja muchísimo. En el programa de reducción de estrés, la ansiedad también baja. Se está utilizando muchísimo también como acompañamiento con diferentes procesos de ansiedad. Hay muchísima ansiedad en Europa. 3 de 5 personas tienen o estrés o ansiedad o cursan ansiedad con estrés y con depresión y el mindfulness es una intervención muy, muy buena. Vámonos, perdón, con Aurora Vallejo desde España, que nos dice, ¿meditación es darse un respiro premeditado partiendo de técnicas de meditación? Darse un respiro. Si darse un respiro es respirar bien, respirar atentamente, sí, es una práctica de darse un respiro, sí, pero intencionada y que cada día dure más tiempo. Pues aquí soy muy pesada con este tema, porque si yo me quedo con 10 minutos durante 10 años, probablemente no avance mucho. Entonces, darse un respiro intencionado, respirar, puede ser con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, puede ser una práctica más formal, más informal, pero hay que ir sumando. Yo siempre pongo la metáfora del piloto, ¿vale? Que yo creo que la entenderán muchos
espectadores y oyentes. Un piloto empieza por naves más sencillas y va incrementando el número de horas, y en el número de horas va dando más galones al piloto. Yo creo que la práctica meditativa funciona un poco así. Entonces, cada vez entramos en estas líneas más profundas y ganamos, y las ventajas van a venir, sí o sí. Y hay que tener paciencia. Entonces, somos pilotos de meditativos que vamos sumando horas, y esa suma de horas no te abandona, está ahí siempre contigo, y esos cambios fisiológicos y neurológicos atencionales te van a acompañar siempre, y son un recurso positivo para tu vida en multitud de situaciones. Es ahora el turno de Deni, desde Argentina, que nos decía: cuando medito y entro en silencio, escucho en mi cabeza como un sonido permanente, como el de grillos cantando o algo parecido. ¿Por qué será? Muchas gracias. Grillos cantando. ¿Por qué será? No, es lo que comentaba anteriormente. Tenemos entre 10.000 y 50.000 pensamientos al día. Entonces, en el momento que cerramos los ojos, los pensamientos siguen. Entonces, hay como diferentes niveles cerebrales, ¿vale? Porque la psicología ha abandonado lo que es el subconsciente, el inconsciente, y entonces habla de la profundidad de estos procesos. Bueno, es una buena explicación a lo que a ella le pasa, pero ese ruido de grillos, yo pongo la mano en el fuego, que se irá reduciendo, ¿vale? Tiene que probar diferentes técnicas o diferentes programas. Es que a lo mejor, si ella lo define como ruido de grillos, probablemente necesite una técnica de meditación más profunda, que puede estar en el ámbito del yoga, que puede ser Kundalini Yoga, que puede ser Raja Yoga, que podría ser el Zen, y a lo mejor tiene que buscar técnicas más profundas, porque lo que ella experimenta a través de esa explicación de grillos es que hay mucha actividad cerebral, de mucho ruido, de muchos pensamientos, de muchas preocupaciones, y necesita técnicas profundas. Entonces, yo le recomendaría experimentar por ahí: Kundalini Yoga, Raja Yoga o meditación Zen o budista, que son bastante profundas. Pues nos vamos hasta México con Pancho, que nos preguntaba: ¿cómo es que se modifica el cerebro? Porque ha mencionado varias técnicas, pero no el cómo se modifica el cerebro. El cómo es el tiempo. Aquí Richard Davidson lo dice muy, muy claramente. Cuando se pone en un escáner a un meditador y a un no meditador, él dice que con 2 o 3 minutos ya se experimentan, se pueden ver cambios a través de los escáneres cerebrales en estas zonas que se activan y donde hay mayor flujo sanguíneo o hay mayor activación neuronal. Entonces, hay que confiar en las técnicas. Los científicos únicamente lo que nos están dando es evidencia de algo que en las técnicas ancestrales y orientales tú las tomabas como palabra de fe, porque tu maestro te decía que eso es lo que tenías que hacer, ¿no? Pues eso es lo que pasa, por ejemplo, pues entre los monjes budistas y los lamas, ¿no? Los lamas son los maestros que te acompañan y que te van enseñando cada vez técnicas más complejas, ¿no? Entonces, la ciencia nos está explicando a través de imágenes y a través de datos claros y concisos, y contrastando datos, ¿no? de lo que va ocurriendo. Pero al final tú tienes que convertirte en tu propio observador. Yo podría explicar las cosas que me han pasado en todos estos años que llevo meditando, ¿no? y que yo creo que he ganado, ¿no? Y esto es lo que hace que mi práctica esté consolidada y que no la abandone. Antes de continuar, Mari Carmen, permíteme un breve recordatorio. Si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, voy a pedirte pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo, déjanos justo debajo del mismo un comentario de vibración positiva. Debes saber que haciéndolo estás colaborando con Mindalia, claro que sí, y también con la humanidad, porque haces que muchas personas como tú puedan ver estos vídeos. Y ahora sí, Mari Carmen, vamos a seguir con todas estas preguntas, que tenemos muchas. Nos preguntaba Rita Infante desde Colombia: ¿qué está pasando cuando en la meditación mi cuerpo se balancea? Bueno, puede pasar
varias cosas, que la mirada baja o el cuerpo. Entonces hay que conseguir una postura que es un poco contradictoria, que la postura sea que la espalda esté erecta, ¿no? Toda recta, el pecho abierto, pero tengo que tener una postura cómoda. Y eso significa que tengo que encontrar la mejor forma. Eso significa encontrar una silla que se adapte a tu cuerpo, jugar con los cojines, ¿no? Y estar con la espalda más bien recta y reposada, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues claro, y la cabeza alineada. Estoy en una línea, en la frente paralela al suelo y la mirada también. ¿Qué ocurre? Que va bajando la mirada a veces y va bajando el cuerpo y el cuerpo se mueve, ¿no? Pero entonces no ocurre, no pasa nada. Simplemente vuelves a colocarte de la mejor manera, con amabilidad, con amor hacia ti misma, y vuelves a colocar bien la línea. Y esto es práctica de conseguir la línea de cabeza, cuello, espalda, que esté la espalda lo más recta posible, erecta sería la mejor definición, pero el cuerpo no, que no esté rígido, claro, ni rígido. Claro, el cuerpo, la cabeza puede bajar y yo lo que digo, pues a veces te duermes, a veces cabeceas un poco, te vuelves a colocar, ¿no? Es la práctica que hace que vas ganando dominio, que el cuerpo va ganando toda la musculatura, claro, empezar de 0 a 45 minutos, por ejemplo, que hablamos del programa de reducción de estrés, son 8 semanas que yo voy construyendo toda esta práctica, pero también mi cuerpo me va acompañando. Entonces, la clave es la silla, se puede meditar en silla, con los pies en el suelo, con cojines, la cama incluso, o en cojín, es encontrar el mejor cojín, y ir probando. Y entonces te mueves, te cabeceas o tu cuerpo se mueve, lo vuelves a colocar con cariño y vuelves a seguir. Muy bien, pues vámonos a España con Francisco Castro que nos decía, ¿se puede trascender el ego con la meditación? Uy, ya estamos entrando en técnicas orientales. La trascendencia del ego es un concepto budista, es un concepto hinduista que está en el yoga. La psicología nos diría, estás trabajando la atención, estás trabajando la concentración, estás trabajando la capacidad de observación, la metacognición. Si tú crees, yo voy a ser aquí muy pragmática, si tú crees que meditando trasciendes el ego, yo creo que lo vas a trascender, lo que signifique para ti, porque luego, claro, hay que construir, hay que ver qué significa esta construcción de trascender el ego, porque está muy extendida en muchísimos ámbitos, pero hay que darle un contexto. Yo el contexto que le doy desde el punto de vista estaría en el yoga, dentro de unas enseñanzas. En la psicología el ego no existe, el trascender el ego no existe como concepto, sino que estás trabajando unos procesos psicológicos, psicofisiológicos, neurológicos, y estás ganando mayor autodominio, mayor autoobservación, metacognición, y hay muchísima evidencia que el desarrollo de la metacognición, que yo diría que pueden ser términos que con el paso del tiempo y de la construcción de evidencia científica se acerquen. La metacognición, que es la capacidad de yo autoobservarme, sea esto que las tradiciones orientales hablan de trascender el ego. En muchísimos trastornos dentro de la psicología, desde la ansiedad, la obsesión, trastornos severos como podría ser los trastornos de personalidad, y hay mucha evidencia de que desarrollar esa metacognición ayuda a la mejora, ¿no? Entonces, podría ser. De hecho, lo pensé el otro día, se me ocurrió esta conexión entre la metacognición y la trascendencia del ego. Podrían ser conceptos que se podrían acercar con el tiempo, pero hoy por hoy no. Muy bien, pues nos vamos hasta Argentina con Micaela, que nos hacía esta pregunta para ti. Hace un mes que practico meditación, sanando mi niña y mi transgeneracional, y en plena meditación me largo a llorar profundamente. ¿Significa que la sanación está haciendo efecto? Sí, en cualquier técnica meditativa puede ocurrir que conectes con un estado emocional en el mindfulness se explica muy bien, ¿no? El triángulo de la atención, ¿no? En las sensaciones, el cuerpo, las emociones. Entonces, sí que puede ocurrir que con cualquier tipo de meditación se conecten con emociones
y hay que darles expresión. Entonces, darles expresión significa sentirlas. Si lloro y tú sientes que es una conexión con tu niña interior, es así y no hay que buscar más explicaciones. Entonces, desde el punto de vista más general se puede decir, ¿hay una sanación? Sí, hay una regulación emocional, te diría la psicología, ¿no? En esta regulación emocional ha habido una expresión y tú la estás reconociendo y es buena expresarla. Pero no recrearse, ¿vale? Yo diría, pon atención en cuando está pasando esto, conecta con esa emoción, exprésala, reconócela, acéptala. Desde el mindfulness sería esa la recomendación. Pero no te explayes en ella, no profundices, ¿no? Intenta observar, hacer ese trabajo del observador externo, ese trabajo metacognitivo que es muy, 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 muy potente. Bien, vamos con Malu Rubio desde México. Nos decía, ¿podrían las energías negativas entrar en tu cuerpo cuando eres nuevo en la meditación y no conoces muchas técnicas? Yo diría que no. Si tú no prestas atención a las energías negativas, no, no van a estar ahí cuando meditas. Si crees en los ángeles, si crees en Dios, si quieres hacer una meditación contemplativa, religiosa o espiritual, hazla. Pero no pongas tu mente, ni tu pensamiento, ni tus emociones en nada negativo. Todo lo que sea positivo desde el punto de vista, por ejemplo, más psicológico de emoción o lo más espiritual, vas a estar bien. O sea, yo no lo concibo, ¿vale? Pero que yo no lo conciba no quiere decir que no pueda ocurrir. Que estés en un lugar y que haya energías negativas. Puede ser, pero yo creo que si tú te proteges con lo que tú creas que te va a proteger, ángeles, arcángeles, dioses, dioses paganos, dioses mitológicos, dioses reales en cualquier religión, te vas a sentir bien, porque es un tema de que tú estás construyendo ese entorno. Entonces no le des valor ni le prestes atención a eso negativo y protégete como quieras y puedes tener experiencias espirituales, religiosas o laicas. Pero, o sea, lo que quiero explicar, que quede bien claro que un laico agnóstico puede tener meditaciones estupendas y desde el mindfulness y estar feliz y estar en una práctica meditativa que le encaja perfectamente con su sistema de creencias. Y otras personas más religiosas o más espirituales pueden meditar acompañándose de seres y de ideas y de dioses y pueden estar haciendo también una práctica meditativa y su cerebro lo va a agradecer. Esto es un poco del mensaje que quería empezar al principio, ¿no? Todo lo que he leído mucho, tanto académico, no académico y de diferentes escuelas, yo he llegado a esta conclusión, que el cerebro te lo va a agradecer. Entonces, si construyes esta práctica y te encaja con tu vida, con tu sistema de creencias, con tus amigos, con el grupo con el que vas y te va bien, tu cerebro lo va a reconocer y va a ser positivo. Muy bien, pues vámonos, Mari Carmen, hasta Argentina con Naima, que nos decía, ¿qué significado tiene el ver el color violeta o azul índigo cuando se medita? Me pasa seguido y hasta a veces solo con cerrar los ojos. Pues mira, a mí también me pasa siempre, desde el primer día. No lo sé, hay gente que dice, pero ya no salimos del ámbito académico, que conectas con un color importante de tu aura. Es muy agradable. A mí me pasa. Entonces, sigue por ahí. Yo creo que es positivo. Pero otras personas podrán decir, pues no, yo veo otros colores. Pues no lo sé. El color índigo, el color violeta, mis meditaciones están siempre por ahí. Y yo, tanto las que hago, tanto si practico mindfulness, como que son más sencillas y, como decíamos anteriormente, como más superficiales, o si hago técnicas más profundas dentro del Raja Yoga. Entonces, sí, pues no hay explicación. Yo no he leído nada académico científico por ahí todavía.
así que no lo sé. Vamos con una espectadora junior que nos encanta. Silvia desde España nos dice: tengo 16 años y medito. ¿Sabes de alguna práctica concreta para la tristeza? Las técnicas de compasión o las técnicas del amor incondicional. Son técnicas muy, muy bonitas que proceden del budismo, están también en las prácticas de mindfulness y es la repetición de una frase muy sencilla que empieza por que yo sea feliz, apacible y sin sufrimiento. Y empiezo repitiendo, es como las tradiciones de meditación con mantras, pero en el mindfulness todo se hace en tu idioma materno o en inglés o en castellano o en lo que sea, no se utiliza ningún idioma religioso, ni sánscrito, ni ancestral. Y es una meditación muy bonita que estaría dentro de las meditaciones de la compasión y es una repetición que te crea un estado de amabilidad y de emoción positiva muy bonito. Empiezas por ti, empiezas por otra persona, eliges una persona con la cual no tienes ninguna relación, puede ser el vecino, el panadero, eh, alguien que tienes una relación neutra y repites lo mismo con el nombre, que fulanito sea feliz, apacible, sin sufrimiento. Y entonces es como vas incrementando la relación con esas personas, ¿no? Y al final buscas a alguien con la cual tienes una dificultad relacional, puede ser alguien que consideres un enemigo o alguien de tu ámbito personal, familiar o de trabajo con el cual te cuesta tener una relación y entonces repites lo mismo, ¿no? Que fulanito, que esta persona, Pepe, Juan, que Juan sea una persona feliz, apacible y sin sufrimiento, ¿no? Y vas observando cómo te vas sintiendo con cada una de estas personas, ¿no? Y esta es una meditación sencilla que también se hace en el ámbito del mindfulness y proviene del budismo. Vamos a fusionar para ir un poquito más rápido dos preguntas. Bueno, son cosas que yo creo que se han ido comentando a lo largo de la conferencia, pero por citarlas, nos decía Diana desde España: ¿es la meditación autoobservación? Y luego el clan de la alegría nos preguntaba: ¿meditar te hace estar más despierto, atento y feliz? Sí, absolutamente, vamos, sin ningún tipo de duda. Todos los estudios dicen esto. Se desarrolla la atención, desarrollando la atención, acabamos desarrollando el rasgo. Es decir, esto quiere decir que se desarrolla el rasgo mindfulness o el rasgo atencional. Se desarrolla, entonces hay muchísima evidencia ahora del rasgo como el paradigma que existía anteriormente científico era soy feliz o no soy feliz, ¿no? Estoy bien o estoy mal, estoy deprimida, es genético o no es genético, nada, nada. O sea, no hay nada genético, es epigenético, por lo tanto, todo este tipo de prácticas, de hecho, hay muchas líneas abiertas ahí respecto a las líneas del ADN, si se transforma o no se transforma con la práctica meditativa. Y la primera línea que hemos hablado es esto de los telómeros, pero la cosa puede ir rápida. Entonces, sí, la atención se trabaja sí o sí y con esta atención yo lo que tengo es más recursos para reducir todo este ruido que tengo en mi cabeza y estar en este rasgo, es un rasgo de personalidad. Entonces las personas se convierten en más mindful, más atentas y de hecho hay muchos estudios que intentan investigar en el ámbito de trabajo y son claros y definitivos. Se desarrolla el rasgo de estar más atentos, de las personas están más atentas en las tareas que están haciendo y por lo tanto son más productivas. Ahí no hay ningún tipo de duda. Y el programa de Google, que es un programa de 14 horas de práctica de meditación, mindfulness y de desarrollo de la inteligencia emocional, así lo dice. Aumenta la productividad, aumenta el liderazgo de las personas que practican esta práctica y aumenta las relaciones y mejora las relaciones sociales. Y la gente de Google lo tiene medido, bueno, la fundación de Google que desarrolla todo este programa, es un desarrollo que se implementa mucho en el ámbito organizativo, no hay ningún tipo de duda que sí. Pues vámonos, Mari Carmen, hasta Chile con José Araya. Nos decía: los procesos meditativos por lo general son muy largos. ¿Cuál es tu responsabilidad como psicóloga para guiar en el curso del tiempo a las personas que les enseñas meditación mindfulness?
Pues lo he dicho antes en la conferencia, un poquito de disciplina, es decir, ponerte cada día un ratito en la práctica de mindfulness. Trabajamos con este ámbito de los 45 minutos. Yo siempre es lo que intento establecer como objetivo a conseguir, ¿no? Una vez al día. ¿Vale? En otras escuelas meditativas se invierte muchísimo más tiempo. Podemos hablar de 2 horas, 3 horas al día, y conseguir eso, pues claro, requiere práctica y el acompañamiento con un grupo y el tener un maestro y todo este tipo de cosas que en el budismo funciona y también en el yoga también, ¿no? Pero mi recomendación es incrementar cada día poco a poco, 1 minuto, yo siempre digo 1 minuto, 2 minutos, se construyen rápidamente y fácilmente y puedes llegar a estos 20, 30, 40 minutos sencillamente. Si ves que no puedes conseguir los 40, 45 minutos de una sentada, ¿no? De un día, en un momento, pues los distribuyes 20 por la mañana y 20 por la noche, y eso debería de ser, está a la mano, yo creo que está en la mano de muchos. Significa cambiar hábitos, ¿no? Reducir el tiempo de móviles, el tiempo de televisión, el tiempo de YouTube, todo este tipo de cosas, ¿no? Y claro, significa hacer cambios en tu vida. No sé, Mari Carmen, si esta respuesta responde también la de Patri, que hablando de disciplina nos dice: ¿qué nos recomiendas a los que practicamos pero nos falta constancia? Pues la psicología positiva, que aquí pura ciencia, dice, búscate un ayudante, un partner, ¿no? Un amigo que esté haciendo lo mismo que tú, ¿no? Y así os ayudáis. Están las aplicaciones tecnológicas. Hay muchísimas aplicaciones. Lo que ocurre es que los modelos de negocio de aplicaciones te dan la aplicación gratuita durante 30 días y luego está la de pago. Pues busca alguna aplicación, hay muchas. Ahora me acuerdo de una pero están en inglés, ahora no me acuerdo de las de español porque yo no las utilizo. Bodify es una, pero hay muchísimas. Si buscas en Apple o en Android, es una forma de desarrollar el hábito a través de las aplicaciones, porque te recuerdan cuando tienes que hacerlo y están desarrollando. Claro, es un modelo de negocio que lo que busca es que las personas utilicen las aplicaciones y que se pasen a la versión de pago, a la premium. Por lo tanto, están muy bien diseñadas y tienen una base de psicología positiva fundamental y de desarrollo o de activación comportamental, que se llama. Entonces van a conseguir que tú te enganches. Igual que han conseguido que todos estemos enganchados a Facebook, porque debajo hay mucha ciencia y a ciencia atencional, pero ciencia atencional que te dispersa. Por lo tanto, las aplicaciones son desarrollo tecnológico para desarrollar la atención en el ámbito de la práctica meditativa. Y hay muchísimas. Investiga, prueba varias, intenta no llegar a los 30 días porque el problema de todas estas aplicaciones es que te piden la cuenta bancaria y entonces ahí ya te tienen un poco rehén de la práctica. Pero entonces estar atento para salirte antes de tiempo y si te gusta, pues pasar a la opción de premium, que tienes más servicios y son geniales, ¿eh? Conmigo no han funcionado porque yo soy pre-aplicación. Empecé a meditar antes de que existieran todas estas aplicaciones. Pero sí, yo las recomiendo. Pues vamos, si te parece, Mari Carmen, ya con la última pregunta. Así que te pido un poquito de brevedad porque estamos bastante fuera de tiempo. Nos preguntaba María García desde Estados Unidos si es el mismo efecto meditar siendo guiada y visualizando o solamente dejando la mente quieta. Es que la mente quieta no se puede dejar. Incluso el meditador más profesional y más experimentado de más de 50.000 horas, que son los monjes budistas, la atención va y viene y ese es el entrenamiento meditativo. Que yo me doy cuenta que me he ido y vuelvo. Y no importa cuántas veces me he ido y vuelto. Eso es lo que viene a evidenciar todos los estudios de investigación, que es esto es como ir al gimnasio, es la pesa que yo digo, de sube y baja. Si yo aguanto la pesa, no estoy haciendo deporte, el músculo no está trabajando, necesito subirla y bajarla. Con la meditación pasa exactamente lo mismo, es un entrenamiento atencional, de que estoy con la atención aquí o en el cuerpo o en la respiración o donde sea, o visualizando
o repitiendo esta frase de amabilidad y me voy y vengo. Y ese ir y venir cada vez está trabajando en diferentes áreas, no da tiempo de explicarlo ahora, diferentes áreas en el cerebro, pero confiar de verdad que funciona. Bueno, pues hemos llegado al final, Mari Carmen. Muchísimas Estupendo. gracias de corazón por esta interesante conferencia. A Has vosotros. compartido toda esta información con personas de distintos lugares como España, Argentina, Colombia, Chile, México, Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, República Dominicana, Chile, Costa Rica y Perú, Qué entre bien, otros lugares. qué bien. A vosotros, familia, muchísimas gracias por vuestra importante participación. Recordad que el conocimiento no termina aquí, que puedes ver esta charla en diferido en Mindalia Televisión y si lo deseas compartirlo en tus redes sociales. Y ahora, Mari Carmen, es tu turno para que puedas despedirte de todos nosotros. Pues que me ha encantado. Que me ha encantado y me encantaría repetir que, bueno, no sé si aparecerán mis canales, pero estoy en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, en Twitter estoy como Mari Carmen Mar, en Instagram como Mari Carmen Martín, tengo una página web, lo que pasa es que tengo problemas estos días y está inhabilitada, pero me encontraréis si ponéis Mari Carmen Martín y estaré encantada de contestar vuestras preguntas y nada, que me ha encantado estar aquí. A nosotros también nos has encantado tú. Muchísimas gracias por estar. Vuelve pronto. De nuevo, gracias a todos. Recuerda, si te suscribes al canal de Mindalia Televisión en YouTube, estás consiguiendo que vídeos como estos lleguen a todo el mundo. Por mi parte, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós. Venga, adiós, hasta luego.